Espera un cachito. Los rayos están. Tenemos que definir qué es el dolor, ¿ya? Y dolor se define como una experiencia sensorial y emocional, o sea, generalmente esta sensación es desagradable y se va asociado a una lesión real o potencialmente de los tejidos. Pero también hay un dolor que es psicológico, hay que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, la experiencia es subjetiva, por lo tanto, se debe admitir y creer que la intensidad del dolor es la que el paciente refiere. Es decir, nosotros no tenemos un instrumento que nos permita eh, determinar realmente si el paciente está teniendo dolor o no está teniendo dolor, ¿no? Porque puede haber casos de cuadros psiquiátricos que pueden fingir el dolor y hacernos tomar malas decisiones. En todo caso, ante la duda, la recomendación que ustedes siempre le crean al paciente, lo estudien y al final de estudiarlo recién saquen una conjetura de que probablemente ese dolor sea psicológico, ¿ya? Porque si ustedes lo toman directamente como si fuera un dolor, un dolor psicológico de entrada, pueden cometer el error de obviar muchas patologías que tenga el paciente. Entonces, ante un cuadro de dolor, siempre creer al paciente, ¿ya? Hacer los estudios correspondientes y después, digamos, determinar si el paciente, tiene otra patología de fondo que no sea somático. ¿Alguien más ha entrado recientemente? A ver que tengo uno. Ya está. Ahora sí, continuamos. Entonces, dentro de la fisiopatología hay que entender cuáles son los pasos por los cuales nosotros llegamos a sentir dolor. Primero, el dolor tisular o el dolor somático, que es el que con mayor frecuencia sentimos, tiene que haber una lesión, ¿no? Una lesión a nivel del tejido. Esta lesión puede ser por múltiples mecanismos, ya sea mecánicos, químicos, físicos, eléctricos, etc. Y lo que hacen estos mecanismos es, básicamente, generar a nivel local lo que es la liberación de sustancias proinflamatorias. Y dentro de esas sustancias, como estudié anteriormente, están las prostaglandinas. Estas prostaglandinas lo que hacen a nivel de las terminaciones nerviosas en la piel, en los tejidos, es de que disminuye el umbral, ¿no? de estas neuronas, de estos axones, disminuye el umbral, por lo tanto se vuelven más sensibles y por ende se despolarizan con mayor frecuencia. Entonces no necesitan estímulos tan fuertes como para despolarizarse. Pero la despolarización es lo que se manda por las diferentes vías, ¿no? Del dolor, vías alfa, beta y gamma. Y estas vías, a través del asta posterior de la médula y los cordones, llegan hasta el sistema nervioso central, precisamente el centro del dolor, donde esas neuronas lo que hacen es codificar las señales y, bueno, determinar la sensación de dolor en el sitio en que se está desarrollando, ¿no? La estimulación. Ahora, estas vías, obviamente, estas lesiones, o sea, este dolor, como les digo, es el dolor tisular, pero también hay otro tipo de dolor que se llama el dolor neuropático, que es el cual no se desarrolla una lesión en los tejidos o en los órganos, sino se desarrolla una lesión en el axón mismo del nervio. Ese dolor axón o neuropático precisamente se debe a que estas terminaciones nerviosas pierden la mielina, se desmielinizan. Y al perder la desmielinización, estas terminaciones nerviosas se tornan más sensibles, se puede decir, se usa el término de alodinia, es decir, pueden mandar señales de que está habiendo lesión en la piel, o que se está quemando, o que está recibiendo cargas eléctricas, etcétera. Pero en realidad la piel y los demás tejidos alrededor están sanos, sino que es el nervio el que está, digamos, dañado por la pérdida de la mielina,
y por ende emite impulsos o despolarizaciones que no tienen nada que ver, digamos, con los estímulos originales, ¿no? Por eso se lo llama dolor neuropático, porque está originado directamente en las terminaciones nerviosas. Doc, en el cuadro anterior, en el tercer cuadrito dice activación, sensibilización persistente de A, alfa. ¿Qué son las vías? ¿Eh? Presentes en las vías nerviosas. Porque hay vías alfa, hay vías sigma y vía C. La estimulación de las diferentes vías te va a dar, están relacionadas más que todo, digamos, con dolor agudo, con dolor crónico. Por ejemplo, las estimulaciones alfa están más relacionadas con dolor agudo. Y las sigma o la C están más relacionadas con dolor crónico. Sigma, Doc. Sigma, sí. Ya, gracias. Ahora, el dolor se clasifica en dos, según la fisiopatología y según la duración. Según la fisiopatología, nociceptivos son el somal y el visceral, somático visceral, y el espasmo muscular. Y dentro del neuropático es precisamente la compresión, puede ser por compresión del nervio, por lesión o un cuadro mixto, ¿no? De ambos, compresión y lesión. Ahora, la duración del dolor puede ser agudo, crónico, episódico, intercurrente, incidente o hay dolor a fin de dosis. O sea, esta es la clasificación que se está manejando actualmente de la duración del dolor. Permítame un segundo. El que ustedes con mayor frecuencia van a manejar es el dolor agudo, que es el que, digamos, todos vamos a tener en algún momento, o ya lo hemos padecido, ¿no? En algún momento, dolor de muelas, un golpe, una caída, una fractura, sometidos a cirugía, las migrañas, etcétera, esos son agudos. Y los crónicos, que generalmente están relacionados con enfermedades crónicas o con lesiones degenerativas, ¿no? O con lesiones neoplásicas, por ejemplo, que son las que van a generar estos cuadros, ¿no? De dolor crónico. Episódicos son aquellos que se presentan de cada cierto tiempo, intercurrente que va y viene, incidente cuando en ciertas ocasiones se aparece, etc. Doc, ¿Cuándo ¿cuál hablamos de dolor sería la crónico? diferencia del episódico y el intercurrente? El episódico es de que aparece en ciertos periodos nada más. Y el intercurrente es que aparece y desaparece, aparece y desaparece. Se llama intercurrente. El dolor El incidente se da en ciertas situaciones, por eso dice incidente, depende de la situación. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? La migraña puede ser un dolor incidente porque hay ciertas situaciones que la pueden desencadenar. ¿Qué te digo yo? Algunas personas por exposición al calor les viene migraña. Otras personas porque comen, qué sé yo, algún... Por ejemplo, el chocolate está muy relacionado con la migraña. Comen chocolate, ¿no? El dolor crónico se lo define así cuando es persistente, es decir, cuando dura más de 3 meses de manera continua. Y según la OMS lo ha clasificado en 7 grupos de dolor crónico. Tienes el dolor crónico primario, dolor crónico por cáncer, dolor crónico postquirúrgico o postraumático, el dolor crónico neuropático, el dolor orofacial o cefalea, dolor visceral crónico, dolor muscular musculoesquelético.
Entonces, esta es la clasificación que actualmente se maneja del dolor crónico, ¿no? Por la OMS. Ahora, la mayoría si se dan cuenta, la mayoría de los dolores, es decir, desde el punto 2 hasta el punto 7, son dolores secundarios. Y cuando hablo de dolor crónico primario, se refiere a una situación clínica, o sea, es como un dolor, digamos, que no tiene un origen definido, al que muchos le llaman el dolor psicológico. Pero en realidad debe tener un origen, ¿no? Debe tener algún mecanismo, pero que, digamos, realizado todos los estudios no se llega a localizar o determinar el origen del dolor, por tanto lo llaman dolor crónico primario. Y los otros dolores ya vendrían a ser secundarios, porque están desarrollados precisamente por una causa, ¿no? Por una patología de fondo, ya sea proceso neoplásico, quirúrgicos, lesiones neuropáticas, lesiones orofaciales o de la inervación neurofacial, visceral y obviamente el dolor musculoesquelético, ¿no? El dolor crónico musculoesquelético se da sobre todo en aquellas lesiones crónicas secundarias a lesiones extensas, ¿no? Por ejemplo, una secuela de fascitis, de un síndrome de aplastamiento, etcétera, ¿no? Que deja un porcentaje importante de músculo lesionado y que cicatriza y, bueno, puede generar dolor crónico. En ese caso, entonces, tomar en cuenta que el primario es como si habláramos de un dolor psicológico y los demás están relacionados a una patología de base. Ahora es importante, como les decía, el dolor es algo subjetivo. Digo subjetivo porque depende de la persona, de quien lo siente, para decir la intensidad del dolor. Y esto varía de persona en persona, porque para una persona el dolor puede ser muy intenso y para otra persona ese mismo estímulo puede generar un dolor leve. Eso por la variabilidad de personas, ¿no? Como les decía, la idiosincrasia del individuo. No todos somos iguales y no todos respondemos de la misma manera. Entonces, para ello se usa lo que es la escala del dolor, la escala de EVA del dolor. Entonces, según esta escala, nosotros podemos más o menos definir qué tipo de dolor es. Si es leve, si es moderado, severo, muy severo, o es un dolor insoportable. Entonces, ¿cómo le decimos nosotros al paciente? Para que nosotros podamos entender el dolor de la persona. Le tenemos que decir, señor, si usted pusiera una escala, el dolor más suavito que ha sentido en su vida y el dolor más fuerte que ha sentido en su vida, ahora el dolor que usted siente, ¿en qué puntuación lo daría del 1 al 10? O del 0 al 10. Donde 0 es el dolor o sin dolor o dolor leve, suavito, y el dolor 10, que es el punto 10, sería el dolor más intenso. Bueno, ahí te dirá, en esa relación te dirá, yo lo pondría un 2, un 3, un 5, o por ahí está el dolor muy intenso, te va a decir 8. Si el dolor es sumamente fuerte, te va a decir, no, este es mi dolor máximo. Entonces vos ahí te das cuenta de que la intensidad de dolor del paciente es máxima, leve, moderada, severa, y en base a esto, a esta escala de dolor, vos puedes tomar decisiones en el manejo del dolor. Obviamente también tomando en cuenta el mecanismo, ¿no? por el cual se ha generado la lesión o original que causa el dolor, ¿no? Entonces, para instalar tratamientos farmacológicos, especialmente en los casos de dolor oncológico, muchos médicos se rigen por la escala terapéutica de la Organización Mundial de Salud, que se basa en decisiones principalmente de la intensidad del dolor, es decir, usa la escala que les mencioné anteriormente para poder definir en qué nivel del dolor se encuentra el paciente y qué tratamiento lo podemos usar, ¿no? También tomar en cuenta que hay diferentes, que los medicamentos usados para el dolor pueden actuar a diferentes niveles, ¿no? Pueden actuar a nivel local, a nivel intermedio medular se puede decir, o a nivel central, dependiendo del mecanismo de acción, de qué tipo de receptores, etcétera, ¿no? Actúan los medicamentos.
Realmente a nivel local actúan los AINES, ¿no? Los AINES serían los principales, y los anestésicos locales también se usarían para controlar el dolor a nivel local, periférico. Ya a a niveles superiores, como por ejemplo a nivel medular, se usan también anestésicos locales. Ya entrarían aquí los opioides, y los AINES estarían, digamos, en menor escala. Ya a niveles más superiores, o a nivel central, los opioides son los analgésicos de primera línea. Después tienen los AINES, que estarían en última línea, los alfa-2 agonistas también, que ayudarían en control del dolor. Esta es la escalera que ustedes tienen que usar cuando tratan a un paciente. Una vez que ustedes han definido cuál es la intensidad del dolor del paciente, ver el origen, ¿no? Qué es lo que ha causado el dolor, y poder tomar una decisión. En el escalón 1 hablamos de pacientes que tienen un dolor leve. En ese caso podemos usar los AINES. Tienen el paracetamol, todos los AINES que hemos estudiado. Y también pueden usar un coadyuvante. Coadyuvantes son aquellos medicamentos que nosotros les administramos que no son AINES, pero que pueden ayudar en el tratamiento del dolor, como por ejemplo antidepresivos, corticoides, antineuríticos. Entonces esos medicamentos pueden ayudar en cierta manera a potenciar el efecto analgésico de los AINES. En el segundo escalón, cuando ya hablamos de pacientes que tienen un dolor moderado a severo, y aquí ya se tiene que usar los opioides débiles, como por ejemplo el tramadol, la codeína, la epetidina, estos acá que ustedes ven acá, la pentazocina, no tenemos en nuestro medio. El tramadol sí, el codeína sí la tenemos. Y la podemos asociar también con coadyuvantes, como les mencioné anteriormente, para potenciar el efecto, ¿no? Ayudar en el mejor control del dolor. Pero cuando el dolor ya está en la escala, o cuando este tratamiento ha fracasado y el paciente persiste con dolor, y hablamos de dolores severos, directamente hay que usar ya los morfínicos más coadyuvantes. Y dentro de los opioides tenemos la morfina, la buprenorfina, oxicodona, fentanilo, y obviamente también los coadyuvantes, ¿no? Que van a ayudar a controlar el dolor. Como yo les decía en anteriores clases, los opioides, es decir, los derivados morfínicos, siempre tienen que ir de la mano de un AINE para potenciar el efecto. Puros actúan bien, pero con un AINE el efecto es mucho mejor. Incluso puedes ahorrar dosis de los opioides, y por ende vas a disminuir los efectos adversos que puedan presentar, que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la escala que ustedes tienen que manejar, ¿ya? Dolores leves, moderados y ya para dolores severos. Pero también puede ser que haya un dolor leve, ustedes empiecen con paracetamol, pero no mejora, a pesar que es leve, pero le molesta al paciente, no le deja estar tranquilo en sus actividades diarias, y con los AINES no funciona. Entonces pueden pasar a la siguiente escala, no necesariamente por la intensidad, sino porque no se puede controlar también el síntoma. Como les decía, si es un dolor leve o ligeramente molestoso y no lo controlan con esto, pueden pasar al siguiente nivel, ¿no? Los opioides débiles. Obviamente ya la escala 3 ya es para dolores intensos o persistentes, que con los anteriores no se va a poder controlar. Ahora, los opioides, como mencioné anteriormente, son la clase más importante de analgésicos. Recalcarles, son analgésicos, es decir, controlan el dolor, no son antiinflamatorios, ¿ya? Que quede claro eso. Son puramente analgésicos. Estos medicamentos no controlan fiebre y no controlan inflamación, solamente controlan el dolor nada más. Están indicados en el manejo del dolor moderado a severo,
Y su dosificación es relativamente fácil, pero obviamente tiene sus riesgos que tienen que saber ustedes para el manejo, para un manejo criterioso, ¿no?, de estos medicamentos. Si bien no tienen muchos riesgos, pero hay que saberlos, ¿ya? Los efectos secundarios de los opioides mayormente se traducen en estreñimiento, porque los opioides, todos los opioides, incluidos los opioides leves, pueden disminuir el peristaltismo intestinal, por ende, los pacientes tienen tendencia a estreñirse, las náuseas es bien frecuente, náuseas, vómitos, pueden generar retención urinaria, ojo, pueden generar retención urinaria, confusión, sedación y la depresión respiratoria, digamos, vendrían a ser la complicación más severa, ¿no?, por la cual hay que tener mucho cuidado, sobre todo aquellos pacientes que empiezan a requerir dosis progresivamente mayores, llegando, digamos, a dosis límites, donde el paciente requiere más dosis para controlar su dolor, pero ya empiezan a aparecer los efectos adversos, y ahí es donde se plantea, ¿no?, la pregunta, ¿no?, ¿le sigo dando? ¿No le sigo dando? Si no le doy, el paciente está con dolor, y si le doy, le controlo el dolor, lo puedo causar depresión respiratoria, ¿no? Eso ya son pacientes ya, no se puede decir, en la fase final de su enfermedad. Dentro de la clasificación de los opioides vamos a hablar de agonistas puros. Le decimos agonistas puros porque actúan sobre los receptores opioides directamente. Hay agonistas parciales y agonistas antagonistas. Obviamente todo el accionar depende del receptor por el cual se interactúa. Y algo es importante mencionar esto, que producen dependencia y tolerancia. Dependencia quiere decir que el paciente requiere del medicamento para mantenerse asintomático. Y tolerancia se refiere a que estos pacientes progresivamente van a ir requiriendo dosis un poco mayor, cada vez dosis mayores, ¿no? Precisamente por los mecanismos que hemos estudiado, ¿no?, en lo que es farmacocinética y farmacodinámica, que estos fármacos pueden desarrollar tolerancia. Ahora, la tolerancia a opioides, como os decía, es una disminución de la efectividad por diferentes mecanismos. Puede ser por la sensibilidad de los receptores, por la disminución del número de receptores, etcétera, ¿no? Diferentes mecanismos que van a hacer que estos pacientes progresivamente vayan requiriendo más dosis de lo habitual para controlar el dolor. Por eso es que cuando se hace el manejo del dolor, se debe llevar un control de las dosis de rescate, se llama así. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que ustedes, cuando medican a un paciente con opioides, le van a decir, por ejemplo, le doy morfina, 5 miligramos vía oral cada 4 horas. Eso quiere decir que él va a recibir en 24 horas 30 miligramos de morfina, 24 horas total. Pero resulta que entre dosis y dosis el paciente ha tenido dolor, entonces le he dado 5 miligramos más de morfina y entre dosis y dosis. Y resulta que el primer día le di una dosis de rescate, el segundo día ya le tuve que dar 2 dosis de rescate, el tercer día le tuve que dar 3 dosis de rescate. Entonces, cuando ya llegas a 2 o más dosis de rescate, tienes que sumar toda la cantidad de medicamento que has recibido en 24 horas y dividirlo otra vez en 6 tomas. Entonces, tu paciente ya no va a recibir 5, digamos, recibirá 8 o recibirá 10 miligramos de morfina cada 6 horas. Y obviamente con su dosis de rescate entre dosis y dosis. Y así de esa manera se va aumentando progresivamente la dosis de morfina según el requerimiento del paciente. Ahora, ¿cómo actúan los derivados morfínicos? Todos ellos actúan a través de 3 receptores. Los receptores delta, los DOR, los receptores mu, que son los MOR, y los receptores kappa, o COR, que lo llaman así. Cada uno de ellos tiene su mecanismo de acción a través de segundos mensajeros, y lo que hacen precisamente es actuar sobre los canales iónicos de las terminaciones nerviosas.
puede modificar la conductancia del potasio, alterar los canales de calcio, alterar o disminuir la actividad de la adenilciclasa. En este caso, por ejemplo, la actividad del canal del calcio está disminuido. Entonces, de esa manera es de que los opioides, a través de estos receptores, pueden disminuir el umbral del dolor. Es decir, si el paciente lo tenía en un umbral, digamos, ahí rozando el cero, con estos medicamentos podemos bajar ese umbral, digamos, a unos menos 30 o menos 40, de tal manera que tendría que ser un estímulo muy, muy intenso para poder despolarizar estas terminaciones nerviosas y generar el dolor. Básicamente, esto es lo que hacen los derivados muscarínicos, pero los derivados opioides, es jugar con los receptores de la membrana nerviosa para disminuir su despolarización. Doc, en el anterior, los receptores era el DOR, el MOR y el GOR. Coro. Y Sí. los de abajo, los que están en ovalitos, ¿qué son? Estos son los mecanismos, el resultado de la acción que genera la estimulación de los receptores. Digamos, yo estimulo este receptor, voy a generar dentro de la célula este segundo mensajero. Y este segundo mensajero lo que va a hacer es, a nivel de los canales del calcio, por ejemplo, en este caso, aumentar su conductancia. En este caso, va a disminuir la actividad de los canales del calcio. Si disminuye los canales del calcio, se disminuye la liberación de neurotransmisores. Si yo aumento la salida de potasios de la neurona, lo que voy a generar es una hiperpolarización de la membrana y por ende voy a suprimir su despolarización. Esto vendría a ser el resultado final del mecanismo de acción al estimular o al inhibir los canales iónicos de la membrana nerviosa. Dentro de los receptores, aquí desglosando un poquito más, cada receptor tiene subclasificaciones. Entonces tienen el MOR, tienen la 1, la 2, la 3, el delta 1 y 2, kappa 1, 2 y 3. Y ustedes se dan cuenta que la mayoría de ellos lo que hacen es netamente jugar con los canales, ya sea de potasio o de calcio. Y de esa manera es que ellos generan un control del dolor. ¿Qué están haciendo? El doctor Chile. Ahora ustedes ven aquí en este cuadro, estos son los derivados morfínicos y este es el tipo de receptores en los cuales actúa. La endorfina, digamos, es el opioide estrella porque actúa tanto en los kappa, en los DOR y en los MOR. Pero esto no tenemos nosotros acá. Lo que sí tenemos es el fentanilo. El fentanilo actúa puramente por los MOR. Otro medicamento que sí tenemos acá es la metadona, que igual actúa netamente en los MOR. La morfina, que es nuestro analgésico opioide estrella que tenemos, actúa más en los receptores MOR y poco en los receptores kappa. Después, la buprenorfina también la tenemos, que no hace mucho ha entrado en nuestro mercado. Este vendría a ser un agonista parcial de los receptores, de los MOR, y no tendría otro efecto sobre los demás. De los que ustedes tienen que aprender solo bien son estos del fentanilo, metadona, morfina y de la buprenorfina, que son los que tenemos acá en nuestro medio disponibles. Así como también tenemos agonistas, también tenemos que conocer los antagonistas de los opioides, porque hoy en día ustedes se han dado cuenta de que está de moda
usar el fentanilo como una droga, ¿no? Como una droga de diversión. Entonces, ante una sospecha de que un paciente tenga intoxicación por fentanilo, la naloxona es el antídoto para contrarrestar los efectos. ¿Y qué hacen estos antagonistas de opioides? Lo que hacen es bloquear los receptores, los tres tipos de receptores. Tenemos la naloxona. La naloxona es el que tenemos acá en nuestro medio, los otros no tenemos. Incluso acá es un poco difícil conseguirlo, pero se tienen, sobre todo las unidades de terapia intensiva y emergencias, lo tienen ahí en mano porque es un medicamento de primera línea, ¿no? En la atención de emergencias. Imagínate que te llega un paciente intoxicado con fentanilo en periodo de depresión respiratoria, tienes que volar a colocar el medicamento para sacarlo de ese cuadro y evitar, digamos, una parada respiratoria, ¿no? Obviamente lo puedes intubar y conectar a la máquina de ventilación, pero el hecho de intubar y conectar a la máquina de ventilación incrementa la mortalidad del paciente. Entonces, es mejor primero usar el antídoto y posteriormente reevaluar, ¿no? Es mágico el medicamento. Usted lo administra y en los segundos despiertan así como la bella durmiente. ¿Qué pasó aquí? No pasó nada. Dice. Ahora, es lo que se mencionó anterior, los que les hablaba hasta ahorita son los opioides mayores, ¿ya? Son los más fuertes que tenemos en nuestro medio, siendo el fentanilo, digamos, el opioide de mayor potencia que disponemos en nuestro medio. También tenemos algunos opioides débiles como la codeína, ya que son precisamente derivados de la morfina, pero cuya potencia es mucho menor. Que les dio, aquí dice que un 10% de la potencia que tiene la morfina, ¿no? Y la ventaja, digamos, que de la codeína frente a la morfina es que la codeína se absorbe mejor por el sistema gástrico y no es tan, digamos, una absorción más predecible que la morfina. La morfina varía mucho por el fenómeno del primer paso. Ahora, ¿la codeína puede generar dependencia? Sí, puede generar dependencia. Por eso es que todos los jarabes que se usan para la tos, que vienen con codeína, están controlados, porque pueden generar dependencia, porque igualmente la codeína actúa sobre los mismos receptores que la morfina, solo que con menor intensidad, no tienen tanta afinidad. Y como les decía también, la codeína también tiene una ventaja, es de que presenta propiedades antitusivas que pueden ser aprovechadas, ¿no? Ahora, ¿en qué situaciones nos vamos a usar? La codeína como analgésico tiene que usarse a dosis de 400 miligramos al día, repartidos, digamos, estos 400 en 6 tomas, ¿no? Cada 4 horas o cada 6 horas también. Pero cuando vamos a tratar a un paciente por la tos, y esa tos tiene que ser una tos seca, una tos irritativa, no debes dar en un paciente que tiene una tos productiva. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, que yo tengo una tos seca, persistente, por ejemplo, las bronquitis son las que causan tos secas, persistentes, que las personas dicen, la tos me hace vomitar, dicen, ¿no? Porque empiezan a toser con tanta intensidad que terminan teniendo vómito. Entonces, en estos casos, la codeína es un excelente medicamento para sedar la tos y remitir esos síntomas molestos de las personas. Pero si el paciente tiene una tos productiva, es decir, tose y bota una flema verde o amarillenta en moderada o gran cantidad, nunca debes darle codeína, porque la codeína, al sedar la tos, va a hacer que esa secreción o esa mucosidad sea retenido ahí en los bronquios o bronquiolos, y el riesgo de que pueda generar tapón mucoso es evidente, sobre todo en los niños. Nunca usar codeína en niños pequeños, ¿no? Tampoco los adultos, por el riesgo ese que les digo, pueden causar una atelectasia por tapón mucoso. Entonces, la codeína solamente en los casos en que el paciente tenga tos irritativa, ¿ya? O tos perruna, como le llaman algunos. Y como les mencioné también anteriormente, la codeína puede ir asociado con un AINE para potenciar el efecto del AINE. Estas asociaciones, como les mencioné anteriormente,
están más recomendadas en los casos de dolor moderado, ¿no? En los cuales los AINES no han logrado controlar bien. Otro opioide débil que se usa bastante es el tramadol. Es un agonista, actúa sobre todo los receptores MUR, centrales y periféricos. Ofrece una buena analgesia, similar a la morfina, pero con efectos significativamente menores. Es decir, el tramadol no te causa problemas respiratorios a las dosis habituales, ¿no? Más o menos la dosis máxima de tramadol es 400 miligramos total en el día, ¿no? La puedes distribuir cada 6 o cada 4 horas, dependiendo de cómo quieres mantenerlo en analgesia a tu paciente, ¿no? Se puede manejar asociado con paracetamol o con otros AINES. La combinación es buena, potencia el efecto y también te permite ahorrar dosis, ¿no?, del medicamento. Aquí, como dice, la combinación del paracetamol con el tramadol ofrece un efecto de sinergia apropiada para el manejo de pacientes con dolor moderado a grave, así como también para procedimientos quirúrgicos. Como les decía, esto es reservado para casos de dolores moderados a graves. Aquí está lo que son las posologías, tanto en adultos como en niños. Como les decía, en adultos 50 miligramos kilo peso, en niños 1 a 2 miligramos kilo peso cada 8 horas, en adultos máximo 400 miligramos al día, en niños 6 miligramos kilo peso día. Y las presentaciones vienen en todo tipo, tienen comprimidos de 50, vienen gotas, 20 gotas 50 miligramos, comprimidos de 100 miligramos, ampollas de 100 miligramos. Y la ventaja, digamos, del tramadol es que puedes administrarlo por vía endovenosa y también lo puedes administrar por vía subcutánea. Eso también ayuda bastante, vamos, en tener 3 vías alternativas de administración, ¿no? Vía oral, endovenosa y subcutánea. Por la vía endovenosa no les recomiendo que sea administrado directamente en bolo, ¿ya? Siempre tiene que ir diluido y en goteo continuo. Es decir, digamos, yo le voy a dar 300 miligramos de tramadol al paciente. Bueno, esos 300 miligramos lo voy a colocar en un suero de 500 de fisiológico y va a entrar a 7 gotas por minuto. Por lo tanto, voy a tener entrando tramadol 24 horas. Si yo administro el tramadol directamente en bolo por vía endovenosa, voy a causar cuadro severo de náuseas y vómitos en el paciente. Ahí sí puedes incluso generar depresión respiratoria porque estás introduciendo muy de golpe el medicamento. Entonces, siempre por vía endovenosa, diluido, para 24 horas o 12 horas, dependiendo del tiempo que vos quieras tenerlo con el medicamento. Por vía subcutánea es ideal administrarlo con pacientes que no toleran la vía oral o que tengas dificultad para encontrar una vía endovenosa. Por vía subcutánea lo puedes hacer. Puede usar a 100 miligramos cada 8 horas con toda tranquilidad. Y por vía oral sería, digamos, la mejor vía para administrar el medicamento, pero lo malo es de que depende mucho del estado de conciencia del paciente, depende de la tolerancia que tenga el paciente también, obviamente la enfermedad de base, ¿no? Muchos paran con náuseas y vómitos persistentes, entonces por ahí la vía oral no sea una buena alternativa a los pacientes crónicos. Detallando un poquito, digamos, de los morfínicos o de los opioides mayores, la morfina, que vendría a ser, digamos, el analgésico con mayor uso de los opioides, se puede administrar por vía oral, por vía subcutánea, por vía intramuscular, puede usar todas las vías. Recomendación, la mejor vía es usar la vía oral, porque es accesible, cómoda, no requiere instrumentos, nada de esas cosas. Si vos quieres una analgesia lo más rápido posible, obviamente que la vía endovenosa es la mejor. Pero teniendo cuidados, ¿no? Porque la vía endovenosa, así como controla rápidamente el dolor, también puedes generar una intoxicación más rápida.
Entonces, siempre la administración de morfina por vía endovenosa debe ser lento, ¿ya? Por vía subcutánea no hay inconveniente, por vía oral mucho mejor si la puedes usar. Se absorbe bien a nivel gastrointestinal, pero como les decía, puede tener una variabilidad en la biodisponibilidad precisamente por el fenómeno del primer paso que tiene, ¿no? La excreción es netamente renal, por lo tanto hay que tener cuidado a aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, cuando tienen insuficiencia renal hay que ajustar la dosis, hay que disminuirlo, un 50% o un 70% de la dosis total que requiere el paciente, hay que disminuir la dosis. O en su defecto buscar un morfínico alternativo como por ejemplo la metadona, que se puede usar en pacientes que tienen patología renal. Ahora, Doc, o el perdón, ya ¿sí? vamos 46 minutos y nos portamos bien. Tan calladitos para mí que no están escuchando. Mentira, Doc. Ya, Sí, estamos ya, escuchando, Doc. falta Hemos poco, escuchado, incluso tenemos Estamos escuchando, preguntas falta Doc. poco. avanzadas, Doc, para Sí, aquí decirle al estamos. final, o si no, el momento correcto, doctor. Ya, entonces hay que tener cuidado ya con la morfina por la administración endovenosa. Ahora, la dosificación en niños 0,1 miligramos kilo peso por vía oral, por vía endovenosa 0,05. En los adultos, la dosis estándar vía oral es 10 miligramos, por vía endovenosa 5 miligramos cada 4 horas. Ahora, la morfina no se debe colocar una dosis al día, no se debe colocar una dosis cada 12 horas o cada 8 horas, porque la morfina no dura más de 4 horas en el organismo, es metabolizada. Entonces, la correcta dosificación de la morfina es una dosis cada 4 horas. Y obviamente la cantidad de la dosis la vas ajustando de acuerdo al requerimiento del paciente. Realmente, como les digo, se empieza con 10 o 5 miligramos endovenoso y el 10% de la dosis total se debe usar como rescate en caso de que el paciente sienta dolor entre dosis y dosis. Si el paciente requiere más de 2 rescates diarios, la dosis debe aumentar un 25% hasta alcanzar la dosis efectiva. O, como les decía, sumar toda la cantidad de dosis que ha recibido en 24 horas y dividirlo entre 6 para tener la dosis que le tienes que administrar cada 4 horas. Como les decía, en pacientes con insuficiencia renal, disminuye la dosis o utilizar fentanilo en todo caso. En los neonatos tener mucho cuidado con la velocidad de administración, tener mucho cuidado. Estas son las presentaciones que tiene la morfina. Había un dato que quería decirles que ahorita no me acuerdo. ¿Dónde está? Aquí está. Los efectos adversos de la morfina, como de todos los morfínicos, que pueden causar disfunción intestinal, es decir, disminuyen el peristaltismo intestinal. Eso les va a llevar a la constipación, náuseas, vómitos, precisamente por los receptores que estimulan, que están muy relacionados con el estado nauseoso y con los vómitos. Serostomía, sequedad de las mucosas, prurito, y eso vendría a ser un efecto adverso de mayor gravedad, ¿no? Disnea, depresión respiratoria. Pueden causar neurotoxicidad que se traduce con excitación psicomotriz. Doctor, ¿qué dijo que era Pero el digamos, esta es la ginostomía? más temida al momento de administrar, ¿no? A medida que vamos subiendo las dosis, en los pacientes hay que tener mucho cuidado. La tolerancia, como les decía, va presentándose a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, por ende, el paciente debe recibir dosis cada vez mayores y si requiere dosis cada vez mayores, como les mencioné anteriormente, los efectos adversos van apareciendo con más frecuencia e intensidad. Por eso es que cuando ustedes receten un derivado morfínico, el paciente debe recibir un catártico, es decir, tiene que tomar, digamos, lactulosa o tiene que tomar vaselina líquida, de tal manera que eso permite que el bolo fecal se mantenga bien blando y favorecer, digamos, el peristaltismo intestinal
para que el paciente esté evacuando, ¿no? Todos los días y no se constipe, ¿no? Puede incluso llegar a ser fecaloma estos pacientes si no se tienen cuidado. Bueno, quedaremos aquí porque todavía falta como unas 20 diapositivas. Ok, doc. Bueno, doc. Entonces, el día viernes nos vemos para... El día viernes nos vemos para su examen práctico, ¿ya? En la tarde, y bueno, en la mañana vamos a pasar la teoría, vamos a terminar esta parte y con eso ya concluimos. Y la próxima semana ya arrancamos con antibióticos. Toda la parte general de Doc, para antibióticos. el examen llevamos calculadora, ¿no ve? Sí, sí, tienen que llevar calculadora. Y los que no tienen calculadora, solamente el celular, tampoco, digamos, necesario que se vayan a comprar una calculadora, ¿no? Ya tienen el celular. Pero ojo, ¿no? Que si les pillo viendo las diapositivas en el examen, se les anula, ¿no? Doc, disculpe, Bueno, ¿el examen sí, abarca dosificación y el llenado de recetas o solo sí, dosificación? exacto. Farmacografía, que es el llenado de recetas y dosificación de fármacos. Bueno, chicos, nos vemos. Nos vemos el día viernes. Una consulta. ¿Me anotó en la lista? ¿Cómo te llamas? Baptista. Sí, sí, te he anotado. Bueno, doc, buenas noches. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego.